Fallecido en 1134, el rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, sin descendencia, los nobles ofrecieron la corona del reino a su hermano Ramiro, recluido en el monasterio francés de Saint-Pons de Tomiax. Con un rey inexperto y en apariencia pusilánime, los nobles aragoneses pensaron que podrían manejarlo a su antojo. Ramiro II el monje tomó posesión del trono a finales de ese año con el compromiso de regresar en 2 años a sus quehaceres eclesiásticos una vez asegurada la línea de sucesión. Los continuos desdenes y rebeldías de los nobles principales pusieron a la corona al borde de la ingobernabilidad y Ramiro, neófito en cuestiones de corte y gobierno, pidió consejo a su mentor, el abad de Saint-Pons. Tras escuchar al emisario enviado por el rey y sin mediar palabra alguna y, cuchillo en mano, salió al huerto del monasterio, donde cortó las hojas de col más sobresalientes, al tiempo que ordenó al emisario que narrara al rey lo que había visto. Tras el relato del emisario, el rey convocó a todos los nobles aragoneses a palacio con el pretexto de mostrarles una enorme campana cuyo tañido sonaría a los confines del reino. Entre divertidos, curiosos y escépticos, uno a uno, los nobles más levantiscos fueron conducidos a la estancia para contemplar la famosa campana. Tal y como entraban, un verdugo cortaba las cabezas de todos ellos. Dispuestas las cabezas en círculo, colgando de una soga, una de ellas en el centro, a modo de badajo, hizo entrar en la estancia el resto de los nobles para que contemplaran la campana de Huesca que sonó en todo el reino de Aragón. La campana de Huesca, seguramente más leyenda que realidad, es lo que he elegido para tratar de explicar lo que sería el paso del reino de Aragón a la corona, tal y como reza el título. Vamos a ampliar la vista para tener una perspectiva mejor del periodo en el que nos encontrábamos. Hablábamos de Alfonso I, llamado el Batallador. Este fue rey de Aragón y de Pamplona entre 1104 y 1134. Hijo de Sancho Ramírez, ascendió al trono tras la muerte de su hermanastro Pedro I. Llevó a cabo una de las mayores aventuras expansionistas, llevando los límites del reino mucho más allá y asentándose en la zona del Valle del Ebro. Destacamos, por cercanía, la toma de Zaragoza en el año 1118, tras 9 meses de asedio, rindiéndose esta el 18 de diciembre tras la toma del Torreón de la Azuda, sede del gobierno musulmán y fortificación del recinto amurallado. La conquista de Zaragoza y por ende del Valle del Ebro se va a forjar imprescindible para el futuro del reino de Aragón. Quedarse localizado, constreñido en las regiones prepirenaicas de los orígenes seguramente condenaba a que el reino quedara en el futuro bajo la órbita de otro con mayor capacidad. Sin embargo, establecerse en el valle y repoblar la zona significaba, como podemos apreciar, que Aragón podía poner la vista sobre el Mediterráneo, sentando incluso las bases de una posible futura colaboración con el Condado de Barcelona. En el año 1134 murió Alfonso I, año en el que había renovado su testamento, y el cual rezaba así: en nombre del bien más grande e incomparable que es Dios, yo, Alfonso, rey de Aragón, de Pamplona, pensando en mi suerte y reflexionando que la naturaleza hace mortales a todos los hombres, me propuse, mientras tuviera vida y salud, distribuir el reino que Dios me concedió y mis posesiones y rentas de la manera más conveniente para después de mi existencia. Por consiguiente, temiendo el juicio divino para la salvación de mi alma y también la de mi padre y mi madre y todos mis familiares, hago testamento a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y a todos sus santos, y con buen ánimo y espontánea voluntad ofrezco a Dios
a la Virgen María de Pamplona y a San Salvador de Leire el castillo de Estella con toda la villa. Dono a Santa María de Nájera y a San Millán, dono también a San Jaime de Galicia, dono también a San Juan de la Peña, y también, para después de mi muerte, dejo como heredero y sucesor mío al sepulcro del Señor que está en Jerusalén. Todo esto lo hago para la salvación de mi alma y de mi padre y de mi madre y la remisión de todos mis pecados y para merecer un lugar en la vida eterna. El batallador había muerto sin descendencia, y más allá de las interpretaciones que se puedan hacer sobre esto, la cuestión es que su testamento suponía trocear el territorio y repartirlo entre las diferentes órdenes religiosas. Alfonso I, sus últimos días, había renovado un testamento con aras de asegurar el descanso de su alma, aunque esto contraviniera con sus obligaciones como rey, algo que por supuesto la nobleza no iba a aceptar. Así pues, ante el disgusto de los nobles aragoneses y navarros, se acordó que en Aragón le sucediera su hermano Ramiro, que reinó como Ramiro II, el cual podéis ver en la foto llamado el monje. Mientras que en Navarra se acordó la sucesión en la figura de García Ramírez el Restaurador. Se separaban así los reinos de Aragón y Navarra después de 50 años, quedando asimismo fijadas sus fronteras. Ramiro II, eclesiástico, como decíamos al principio, fue designado con el propósito de asegurar una línea de descendencia en la que integrar el creciente territorio aragonés. Podríamos decir que su función era coser el descosido de su hermano Alfonso, cuestión que, como se puede apreciar en el árbol familiar, hizo. Ramiro II se casará en Jaca con Inés de Poitiers el 13 de noviembre de 1135, y de este matrimonio nacería en agosto del siguiente año Petronila, la heredera. Así pues, a finales de ese 1136, el matrimonio se separaría, retirándose Inés al monasterio de Santa María de Fontevraud, en Anjou, Francia. En 1137, con apenas un año de edad, Ramiro esposaba a su hija Petronila con Ramón Berenguer IV, el cual calculamos que contaría ya con 23 o 24 años de edad. El acuerdo matrimonial, sellado en Barbastro, decía lo siguiente: Yo, Ramiro, hijo del rey Sancho, rey de los aragoneses, doy a ti, Ramón, conde barcelonés, mi reino de Aragón, con mi hija, todo íntegramente como lo dividió el rey Sancho el Mayor, abuelo de mi padre, y como lo dividí con el rey García Ramírez de los Navarros en Pamplona, exceptuadas las tenencias que el sobredicho rey Sancho, el Mayor, dio al rey Ramiro, mi abuelo, en Navarra. Esto te doy y concedo a los hijos de los hijos tuyos, que fuesen de generación de mi hija, por los siglos de los siglos. Tú, en cambio, convienes conmigo en palabra de verdad y pones tus manos entre mis manos, que no enajenes ni hagas enajenar este reino que te doy durante la vida de los hijos de mi hija, y que durante toda mi vida me tengas como Padre y Señor. Aunque te entregue el reino, sin embargo, no renuncio a mi dignidad. Quedaban así unidos los territorios aragoneses y de la Casa de Barcelona, con el compromiso, eso sí, de respetar la línea descendiente del matrimonio. Habría de ser el hijo de Petronila y Ramón Berenguer IV quien fuera rey de Aragón, Alfonso II, integrando ahora ya sí el territorio de la Casa Condal de Barcelona. Así pues, retirado en el monasterio de San Pedro el Viejo de Huesca, Ramiro II moriría habiendo no sólo cumplido con su deber, sino esposando a su hija con la poderosa Casa de Barcelona y haciendo realidad
la salida deseada al mar. Se inicia con Alfonso II, hijo, como decíamos, de Petronila y de Ramón Berenguer, la corona de Aragón, realidad política que se convertirá en una potencia marítima en el Mediterráneo. Para cerrar, únicamente decir que la campana de Huesca, no solo la obra que podéis contemplar, sino la propia leyenda, que como decía seguramente tenga más de leyenda que de realidad. Eso sí, creo que este episodio de leyenda, nos permite afianzar algunos de las cuestiones que he querido mostrar aquí. Tras la muerte de Alfonso I, como decíamos, sin descendencia y troceando el reino, se llama a filas a su hermano Ramiro II el Monje. Este tenía la misión de coser, como decía antes, el descosido de su hermano. Es decir, debía afianzar el territorio aragonés en manos de un descendiente que pudiera acumularlo en su propio hacer. No solo eso, sino que Ramiro II había sido desde el principio visto como alguien débil, como alguien pusilánime al que los nobles pudieran manejar. Así pues, la campana de Huesca, el episodio seguramente que tiene más leyenda que realidad, como vengo diciendo continuamente, es un episodio que sí que es cierto nos permite reforzar la figura de un Ramiro II que no solo legará su territorio en su hija Petronila, que no solo esposará a su hija Petronila con Ramón Berenguer, formando la corona de Aragón con los dos territorios, Reino de Aragón y Casa Condal de Barcelona, sino que logrará pacificar y logrará dominar y domesticar políticamente su territorio, el Reino de Aragón, sin echar abajo la figura de Alfonso I, el batallador, el cual, como decíamos, extiende el territorio a lo largo del Valle del Ebro, poniendo la vista, así pues, hacia el territorio marítimo. Será con su hermano Ramiro II el Monje cuando se hará realidad esta cuestión que era primero únicamente una posibilidad. Ramiro II el Monje sentará las bases del futuro Reino de Aragón, convertido ahora sí en corona junto a la Casa de Barcelona.